Qué hermoso que es estar nuevamente, como cada Shabbat, empezando por el sábado a la mañana, cada día de reposo que empieza, no el sábado a la mañana, usted ya sabe, el día de reposo empieza, como la Biblia cuenta los días, es decir, el viernes a la caída del sol. Y estamos nosotros dedicando desde ese momento hasta la caída del sol del sábado un día especial para dedicarlo a un encuentro especial con Dios. Así que estamos transcurriendo ese día y estudiando su palabra, estudiando sus instrucciones para nuestra vida. Así que les damos la bienvenida a todos, nos pone contento de que estén allí esperando para estudiar la palabra de Dios con su Biblia abierta, obviamente. Ahora va a ratificar dónde tenemos que tener la Biblia abierta para considerar el estudio de esta mañana. Les damos la bienvenida a todos. Muy buenos días, como decimos cada Shabbat por la mañana, es un privilegio, un regalo que Dios nos da, esta posibilidad de abrir la palabra, de estudiarla, en realidad de alguna manera reflexionar juntos sobre esto que usted ya vino leyendo toda la semana. Y además, luego, con el transcurso del día, se va a reunir en comunidad con otros hermanos de la fe para seguir aprendiendo, tal como dice, ¿no?, ahí la Biblia en Isaías, que el día de reposo es un día de delicia para nuestra alma. Así que entusiasmados con la cantidad de temas, la cantidad de enseñanzas que tiene esta porción. A pesar de que por ahí muchas veces uno dice, tantas veces lo escuché, tantas veces lo predicaron, siempre Dios en su revelación y en su bondad nos da nuevas enseñanzas y nuevas aplicaciones para nuestra vida. Muy bien, ¿cuál es el título entonces, Ada, de la para allá? Las lecturas que corresponden a este día, no es a este día, en realidad hemos empezado a estudiar desde el domingo pasado. Exactamente. Toda la semana hemos estudiado esta porción y hoy, que es el último día de la semana, la repasamos. Tome esto como un repaso de lo que usted ya ha estudiado desde el domingo de la semana pasada durante toda la semana, entonces hoy lo repasamos. Entonces, ¿cuál es el nombre de la porción del Pentateuco? ¿Cuáles son las lecturas? ¿Cuáles son los temas? Y comencemos con el estudio. Bien, estamos en la porción semanal número 37, lleva por nombre en hebreo Shelach Lecha, que significa envía para ti. Las lecturas que estamos estudiando es Números capítulo 13, versículo 1 al 15, 41, es decir, 3 capítulos completos de Números 13, 14 y 15. Josué, esta es la porción de los profetas, Josué capítulo 2 del 1 al 24, Lucas 8, 40 al 56 del Nuevo Testamento, junto con Hebreos 3, 7 al 4, 11. Y los temas que se abordan o que vamos a estudiar juntos en esta porción es el mandato de enviar espías a la tierra de Canaán. Moisés ora por Yehoshua y le cambia el nombre. El informe de los espías. El pueblo no puede ser aplacado, producto de ese informe. Israel es amenazado de exterminio. La intercesión tremenda, magistral, que vemos que Moisés hace a favor del pueblo. Dios entonces da como consecuencia 40 años de deambular por el desierto. La nación castigada comprende demasiado tarde. Luego, en el capítulo 15 va a hablar de las libaciones, la expiación por idolatría y la profanación del Shabbat. Y la verdad es que cuando vivimos tiempos difíciles y vagamos por nuestro propio desierto, debemos reconocer que esta experiencia siempre es permitida por Dios y debemos verla como un desafío para crecer y reconocer nuestro objetivo en la vida, nuestro objetivo supremo, descubrir esa misión de nuestra vida, ¿no?, que como sabemos es servir
a Dios, ser portavoces de Dios. Esta porción de esta semana habla sobre un evento que cambió la vida de los hijos de Israel para las futuras generaciones. El pueblo hebreo quiso enviar espías para explorar la tierra de Canaán antes de tomar posesión de ella. Y si bien Dios le había prometido esta tierra, la Tierra Santa, y también les había ordenado entrar, ellos tuvieron miedo y hubieran preferido permanecer deambulando en el desierto o bien retornar a Egipto. Algo interesante es que 12 de los grandes líderes de esta nación, un representante de cada tribu, fueron a reconocer la tierra y retornaron con un informe que desmoralizó al pueblo y causó que perdieran la fe en su capacidad de ocuparla. Como resultado de este informe contradictorio, de este informe desmoralizador, toda esa generación fue condenada a perecer en el desierto y su entrada a la tierra prometida se postergó casi 39 años. Este capítulo sigue, este primer capítulo, el capítulo 13, sigue inmediatamente después del incidente de la crítica de Miriam contra Moisés y el castigo que sufrió por la misma. Recuerdan que habíamos visto que fue cubierta su cuerpo de lepra. Aunque su experiencia, esta experiencia, lo que la nación vio en Miriam, producto de hablar o de murmurar contra Moisés, a pesar de que esta experiencia le había enseñado a la nación cuán grave es la maledicencia, sin embargo, vemos ahí nomás, en este capítulo siguiente, que los espías no aprendieron la lección y no se refrenaron de calumniar a la tierra. Muy bien, entonces vamos a comenzar con todo ritmo porque viene medio largo el asunto hoy y vamos a tratar de abarcar lo más que podamos, como siempre tratamos de abarcar el mayor estudio que podamos. Empecemos con el capítulo 13. Tome nota, tenga ahí su marcador, tenga su lapicera, tenga su cuaderno. Capítulo 13 está de los versículos 1 al 15, el mandato de enviar espías. Dice que Yahweh habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, un príncipe, ¿no? Cada uno un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, estaban cerquita de entrar en la tierra prometida, conforme a la palabra de Yahweh. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Repite 2 veces la palabra príncipes, ¿se dieron cuenta? Realmente ahí hay algo que tenemos que ya empezar a resaltar, y es que estos 12 espías, estos 12 turistas, en realidad no los envió como espías, los envió más como turistas, para que recorran la tierra, ¿no? Estos 12 turistas eran príncipes, políticamente eran importantes. Esto es lo que quiero que destaquen. Eran políticamente importantes, y lo resalta, lo dice 2 veces. Eso ya nos está indicando algo para que después entendamos por qué fue la reacción de ellos adversa en el caso de 10 de los espías y favorable, alineado con la voluntad de Dios en el caso de 2 espías que fueron Caleb y Josué. Entonces, empieza en el versículo 2 diciendo envía para ti o envía tú. Envía para ti. Está traducido como envía tú, hombres que reconozcan. En realidad en hebreo es envía para ti. O sea, ¿qué quiere decir? Si tienes ganas de enviar, envíalos. Y para ti, para tu información, porque Dios todo lo sabe. Y no solamente Dios todo lo sabe, sino que Dios había hecho una promesa o varias promesas. Una promesa reiterada, podríamos decir, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. O sea, ya ahí está ratificando
que él no tenía ningún interés, o sea, nuestro Dios no tenía ningún interés en que estas personas vayan a reconocer la tierra, porque él ya les había dado la tierra. Él ya les había dado la tierra. Entonces el problema no era con Dios, el problema era con Moisés. Por eso le dice, envía para ti, para tu información, para tu voluntad, para tu lo que quieras, pero para tu conocimiento, pero envía para ti. Y envía príncipes. Y el hecho de enviar príncipes también es una puesta a prueba de parte de Dios. Envía príncipes. A ver dónde está su corazón. A ver si estos líderes tienen el corazón en las promesas de Dios o tienen el corazón en su propia fuerza, en su propia comodidad, en su propia jerarquía, en su propio opinión o en su propio liderazgo. En su propio liderazgo. Este es el tema que quiero que anoten, la palabra liderazgo. Acá hay un liderazgo que miró y trajo un informe de acuerdo a su propia opinión como líderes, a sus propios intereses. A sus propios intereses. Entonces, miren, la nación estaba en Parán, en el umbral de su entrada a la tierra de Israel, a la tierra que Dios le había prometido. Y aconteció este hecho. Este hecho está muy bien relatado en Deuteronomio. En Deuteronomio, Moisés, cuando hace el resumen final de la historia y de la ley, de la historia y de la ley, eso es el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, del versículo 21 al 23, 2 versículos, o 3 versículos, dice, mira, Yahweh tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Esa era la posición de Dios. Dios dice, yo te entregué la tierra, ¿qué tenés que hacer? Subir y tomar posesión de ella. Como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí. En lugar de hacer lo que Dios hizo, fueron al pastor, a Moisés. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. Que estos hombres, que estos líderes nos digan qué es lo que tenemos que hacer, no Dios, los líderes. Nos den la estrategia. Nos den la estrategia, los líderes. Y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, dice Moisés. Por eso, ¿ven? Y el dicho me pareció bien, dijo Moisés. Por eso Dios le dice, envía para ti. Porque a vos te pareció bien, a mí no. A vos te pareció bien, a mí no. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Entonces, Ada, ¿cómo debemos entender esto? Bueno, esta frase envía para ti significa de alguna forma como que Dios le está diciendo, si así lo deseas, podés vos enviarlo por tu cuenta. Es decir, Dios no se lo prohibió, podemos decir que Dios le dio permiso de enviar estos espías y la decisión final fue de Moisés. El pueblo, de alguna manera, también perdió su emuná, tuvo miedo, quiso medir a los enemigos para ver si con sus propias fuerzas podrían conquistar la tierra que Dios ya les había prometido por gracia. Porque sabemos desde Abraham que Dios le había prometido la tierra, ¿no? Y lo vemos infinidad de veces. Hay un montón de textos a lo largo de Génesis, Génesis 13, 14 y 15, Génesis 17, Génesis 28, Génesis 35. Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y no solamente eso. No solamente eso, no solamente la promesa de Dios de darle la tierra, sino que estaba también vigente la promesa de Dios de prometer que su ángel iría delante de ellos y entraría con ellos y le daría la posesión de la tierra. En Éxodo 23, 20 vemos hasta el 33 eso. Entonces, ahí leímos en Deuteronomio algo, Ada. ¿Qué leímos en Deuteronomio? Bien, vos recién habías leído en Deuteronomio capítulo 1, donde el pueblo se le presentó a Moisés, le solicitó que mandara a los espías para explorar la tierra,
y traerles información, aunque volvemos a decir, Dios ya le había dicho que la tierra se las daría, que era de ellos, Dios les había dicho que la tierra era buena, y era Él quien se la había de dar mandando a su ángel delante de ellos. Sabemos que el ángel de Yahweh es Yahshua, es Jesús mismo. Y así como es como muchas veces, nos arruinamos a nosotros mismos. Acá ya tenemos la posibilidad de vernos identificados a nosotros mismos en esta reacción del pueblo. Porque generalmente los seres humanos le damos más crédito a nuestras propias ideas e imaginaciones, o le damos más crédito a los informes ajenos que a la revelación de Dios. Los informes de hombres, ¿no? Ajenos, de otros, de otras personas. Queremos andar por vista en vez de andar por fe. Es una característica típica del ser humano, ¿no? Queremos ver, queremos que todo pase por el tamiz de nuestro conocimiento y de nuestro razonamiento. Entonces, a esta altura, yo me pregunté, nos preguntamos, ¿cómo es posible que este pueblo que había visto con sus propios ojos cómo Dios envió las plagas, que dejó de rodilla al mayor imperio del mundo antiguo, también este pueblo había visto cómo el ejército egipcio, con carretas tremendas tiradas por caballos, perecieron ahogados en el fondo del mar? ¿Cómo es posible que ellos que habían sido testigos de todos estos milagros y del brazo extendido de Dios, llegado este momento, ahora dudaran de Dios? Algo interesante es que Egipto era mucho más fuerte que los pequeños reinos cananeos que ellos tenían por delante. Todos esos pueblos que ellos debían conquistar, que estaban en Canaán, eran mucho más pequeños que la tremenda nación, que el tremendo imperio que era Egipto. Y es más, estaban completamente equivocados respecto al pueblo que habitaba la tierra. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente si vemos la porción de la Haftará de esta semana en el libro de Josué, vemos en este pasaje cuando Josué envía espías a Jericó, la mujer que alberga a estos espías, que es Rahab, describió ella con sus palabras lo que el pueblo de Jericó sintió al escuchar que los israelitas se acercaban. Fíjese que ahí en Josué capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, palabras de Rahab: sé que Dios les ha dado la tierra y que el terror de su nombre ha caído sobre nosotros. Hemos sabido que Dios secó las aguas del Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Apenas oímos eso, nuestros corazones se derritieron y no quedó ánimo en hombre alguno por causa de ustedes, por cuanto el Eterno, su Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces, fíjense, ellos decían que los hombres eran gigantes, sin embargo, la gente de Jericó sentía miedo porque habían escuchado las tremendas proezas que Dios había hecho a favor de Israel. Y el pueblo de Jericó no era un pueblo muy grande, no era gigante. Ellos estaban tan asustados de los israelitas como los israelitas le temían a ellos. Los israelitas también, si nos remontamos a la época del Éxodo, ya habían entonado el cántico del mar. Eso está en Éxodo 15, 14 y 16. ¿Recuerdan? Cruzaron el mar en seco, los egipcios fueron derrotados. ¿Y qué dijo este cántico de Moisés? Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto.
A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahweh, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, ¿no? Interesante, entonces, el mismo Moisés, ¿no? Había decretado, había hablado del temor que iba a sobrecoger a todos los pueblos, a todas las naciones a las cuales Israel iba a conquistar. Y algo también interesante que Horacio lo mencionó es que estos espías no fueron elegidos al azar. La Torá nos dice que eran hombres dirigentes del pueblo de Israel. Ellos eran líderes, no eran personas con tendencia a asustarse fácilmente. Interesante esto que dice Ada, porque al ser líderes del pueblo, al ser príncipes, estaban cómodos. Eran políticos, en definitiva, eran los políticos del pueblo, eran los líderes, eran aquellos que estaban al frente de cada una de las tribus. Entonces estaban muy cómodos allí en su jerarquía, en su posición. Por eso hay una corriente, hay muchas corrientes de opinión en relación a por qué. ¿Por qué dieron el mal informe estos 10? De los 12, 10. ¿Por qué dieron un mal informe? Bueno, una de las corrientes de opinión es que los espías no temían al fracaso, sino que temían al éxito. Al éxito de la conquista estoy hablando, ¿no? Al éxito de la misión, de la conquista. El pueblo nunca antes había vivido tan cerca de Dios durante estos casi 2 años que estuvieron en el desierto hasta ese momento. Pero si entraban a la tierra prometida, desaparecería su estilo de vida, de acampar alrededor del tabernáculo, del santuario, de comer maná que caía del cielo todos los días sin trabajar. Tenían los planes sociales perfectos. Mejor que esto, imposible. La redistribución adecuada y exacta y perfecta. La distribución, porque no había redistribución. No se les sacaba uno para darles a otro, sino que caía todo el cielo. Y vivían en continuo contacto con la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ahora? Ahora se les complicaría la vida. Tendrían que luchar batallas, mantener un ejército, crear una economía, sostener la economía, cultivar la tierra, preocuparse por el clima, preocuparse por si llovía o no llovía para las cosechas y todas las demás responsabilidades, miles de responsabilidades que a veces no tenemos en cuenta, que significa vivir en este mundo. Vivir en este mundo o sobrevivir en este mundo. Entonces, ¿qué pasaría con todo ese confort que tenían de vivir en la cercanía con Dios? Tendrían que empezar a estar preocupados con asuntos mundanos y materiales. En la tierra serían una nación más, en un mundo de naciones, con los mismos problemas económicos, sociales, políticos, que iban a enfrentar todas las naciones. Entonces, ¿a qué le tenían miedo? Dice esta corriente de interpretación. No estamos diciendo que sea la nuestra propia, ni que la adopten como corriente aceptable para ustedes tampoco. Es una posibilidad. Una posición. Es una posición que puede ser posible. Que ellos temieran al éxito. Y al éxito de la misión y al cambio que eso traería. Les resultaba mucho más cómodo pasar su vida alrededor del tabernáculo, cerca de Dios, pero fundamentalmente bajo su provisión sobrenatural. Dios les daba todo lo que necesitaban. No tenían que trabajar, no tenían que hacer nada. Entonces... Ni ropa tenían que comprar, ¿no? Porque dice que... No se envejeció el calzado ni la ropa. Qué bárbaro. Entonces... Y podían vivir una vida espiritual también, porque la verdad que en el desierto no es difícil tener una experiencia religiosa, como si estuvieran en un retiro espiritual. El desierto es como un retiro espiritual, entonces es fácil estar enchufado espiritualmente y conectado con el Señor en esas posiciones.
Entonces, hacía un par de años que venían viviendo ese tipo de experiencia en el Sinaí, y después de Sinaí viajaron a Parán. Es interesante, pero Dios quiso que los israelitas crearan una sociedad modelo, no una sociedad de gente... como cualquier otra nación. No, que no eran como cualquier otra nación, Eso, no una sociedad de vagos. Sí. No quería decir, está buscando la palabra de vagos, iba a decir, pero retiren la de vagos, de gente Sin esforzarse. sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo, porque varias veces Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces esto era una sociedad de gente sin esfuerzo, sin ningún tipo de esfuerzo, con toda la provisión de Dios. Dios no quería eso como... Eso no es un buen modelo. Exacto. No es un buen modelo para el mundo. No es un buen modelo, no era un modelo bueno para el pueblo de Israel, para la nación, la congregación de Dios. Tampoco es un modelo bueno para nosotros. Entonces Dios quería que crearan una sociedad que fuera un modelo ni de esclavos como eran antes, ni de gente cómoda como eran ahora, ¿no? Sino que fueran una nación que temiera a Dios con principios y leyes. Ahí tienen cómo empezamos a entender las leyes de Dios, donde las leyes de Dios construyeron una sociedad donde la dignidad humana fuera respetada, donde la ley no hiciera diferencia entre ricos y pobres, fuera igual para ricos como para los pobres, donde nadie estuviera destituido o excluido del sistema, sino que cuando se aislaba a alguien fuera del campamento, fuera temporario para producir una teyubá, para luego traerlo nuevamente al campamento. No había exclusión ni de judíos ni de gentiles, ni de hebreos ni de gentiles. Entonces, siempre cuando habla de excluir del campamento, es una medida para que la persona hiciera una teyubá y pudiera ser reintegrada al campamento, una sociedad donde nadie estuviera por encima de la ley, en ningún aspecto de la vida fuera aparte de la ley, sino que se conservara la moralidad, un pueblo moral, un pueblo ético, un pueblo obediente a las instrucciones de Dios, un verdadero modelo de nación hacia las otras naciones, lo que se llama Goyim o naciones gentiles, naciones fuera del pacto. ¿Cuál era la intención de Dios? Que todas aquellas naciones que estuvieran fuera del pacto, al ver este modelo de nación temerosa de Dios, se incorporaran dentro del pacto y entonces establecer su reino al mundo. Entonces, pero esto no lo podía hacer un pueblo itinerante, Exacto. Un pueblo que vagaba por el desierto, porque una nación siempre necesita una tierra donde desarrollar todos estos principios. Entonces, ¿qué necesitaban? Una tierra, una economía, un ejército, campos, rebaños, trabajo, empresas. Básicamente, la preocupación de ellos no era física, tenían resuelto todo lo material. Entonces ellos tenían una mirada espiritual, que no querían abandonar porque estaban cómodos. No querían convertirse en otra nación más entre las naciones de la tierra. No querían perder ni siquiera la relación con Dios, ni siquiera la Shekinah, ni siquiera la nube que los cubría del sol de día y la columna de fuego que los alumbraba. Necesitaban luz eléctrica, no había facturas de luz ahí, Dios era quien los iluminaba. Entonces, fíjense qué interesante que fue un gran error de querer quedarse en el desierto o volver a Egipto, ¿no? Peor todavía, porque Dios eligió a Israel para hacer visible su presencia al mundo. Entonces sigue siendo igual hoy. Dios tiene su congregación formado por aquellos israelitas que
han recibido a Cristo en su corazón, al Mesías en su corazón, más nosotros que éramos de las naciones, que hemos recibido al Mesías de Israel en nuestro corazón y formamos la congregación de Yahweh, el modelo siempre sigue siendo el mismo. Nosotros debemos ser un modelo de lo que Dios quiere para el mundo, de lo que Dios quiere para el mundo. No estar peor que el mundo, sino ser un modelo de lo que Dios quiere para el mundo. Entonces debemos vivir en el mundo, pero de una manera diferente, en santidad y comunión con Dios, en plena obediencia a su Torá. Así debían vivir ellos, así debemos vivir nosotros para establecer ese modelo que Dios quiere para el mundo. ¿Hay alguna otra posición, Ada, sobre esto? Vos explicaste bien una de las posiciones que hay con respecto a por qué ellos obraron de esta manera. Y hay otra opinión que dice que los espías vieron lo que ellos quisieron ver. Ellos observaron la tierra a través de lentes coloreadas, con cierta tendencia, podríamos decir, a ver lo peor. Fueron a la tierra prometida buscando inconscientemente algo para criticar, pero ¿por qué? Debido a sus intereses personales. Vos lo mencionaste hace un ratito a esto también. Estos príncipes de las tribus temían perder su estatus político al entrar a la tierra prometida. Tenían miedo de perder esta posición de liderazgo, esta posición de renombre. A partir del pecado de los príncipes espías, podemos ver la complejidad de la naturaleza humana. Dolorosamente tomamos conciencia de que si la mente está torcida y el corazón está corrompido, no importa cuántos milagros Dios haga para nosotros ni cuánta bondad Él nos dé. Siempre las acciones serán mal interpretadas y difamadas. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en el hombre natural de ver y escuchar solamente lo que el ser humano quiere ver y escuchar. Entonces hay como una tendencia, y cuando vamos a hacer cualquier cosa con estos preconceptos, con estos intereses personales, producto de un corazón torcido, obviamente el reporte que vamos a traer va a ser conforme a nuestro beneficio y no pensando en el beneficio de todos aquellos a los cuales acompañamos y guiamos. Es muy aplicable esto a la iglesia de nuestros días. Absolutamente. Cuando los líderes buscan sus propios intereses, entonces tienden a ver y escuchar no la realidad, sino lo que ellos quieren ver y escuchar para seguir manteniendo su propio poder, su propio liderazgo. Entonces, cuando ven en la Biblia, le mostramos la Biblia, ve lo que dice acá en las Escrituras, ve que en las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento, no hay un liderazgo único de cada una de las iglesias. Siempre el liderazgo es el liderazgo de un cuerpo de ancianos. Siempre el liderazgo de un cuerpo de ancianos no lo quieren ver, no lo quieren escuchar, porque atenta contra su propio confort, contra su propio poder, contra su propia comodidad. Y es muy importante que entendamos esto, que las iglesias del Nuevo Testamento, ninguna iglesia tenía un pastor único, tenían un cuerpo de ancianos que se ocupaba de la supervisión, del funcionamiento. Evidentemente sí había pastores, claro que sí, pero siempre había un cuerpo de ancianos, porque el modelo está en la Torá. El modelo de la iglesia neotestamentaria está en la Torá, está en la parashá que vimos la semana pasada, está en los 70 ancianos que Dios puso para que acompañaran el liderazgo de Moisés y de Aarón. Tampoco había un pastorado individual, como dicen muchos. No, Moisés era el pastor. No, señores, era Moisés y Aarón. Había un pastorado plural, y encima Dios le puso 70 ancianos para que tuvieran el liderazgo sobre los temas importantes de la congregación. Así que muchas veces mostramos esto, pero el confort del individualismo pasa como con estos príncipes. Miran, ven la realidad, pero transmiten un informe diferente. Sí.
Algo interesante también con Moisés. Vieron que Moisés dice ahí que les pide que traigan frutas de la tierra de Canaán. Precisamente para que ellos entendieran la lección de que aun cuando entraran a esta tierra prometida, esa tierra que Dios había dicho, tierra que fluye leche y miel, ellos pudieran darse cuenta de que iban a ser completamente dependientes de la provisión de Dios igual. ¿Por qué? Porque sin agua, si Dios no les daba agua, no les daba lluvia, las frutas no iban a poder crecer. Y en esa tierra, el agua sabemos que depende solo de la lluvia y que obviamente la lluvia no está en manos del hombre. Iban a seguir dependiendo totalmente de Dios. Moisés quería que ellos reconocieran que a pesar de que se iba a requerir más esfuerzo para asegurar la subsistencia en la tierra de Israel, el resultado final no dependería menos que de Dios, que cuando el maná descendía en el desierto. Es decir, así como el maná era provisión de Dios, la lluvia y la prosperidad de la tierra también iba a depender de manos de Dios. El resultado final dependía de Dios. Desafortunadamente, solamente Caleb y Josué comprendieron este punto. Los demás solamente vieron que estaba más allá de sus habilidades naturales conquistar la tierra. Y concluyeron que incluso era el Dios mismo quien no los iba a poder ayudar, porque Él había elegido que ellos estuvieran gobernados por el orden natural. Obviamente esto llevó al llanto sin sentido de toda la nación, de todo el pueblo, como señal de desesperanza. Ante ese informe que ellos estaban esperando de alguna manera recibir, ellos solamente pudieron llorar y no tener esperanza. Eso es muy importante porque los 10 espías que trajeron un informe negativo, trajeron un informe de acuerdo a lo que quería escuchar el pueblo. Se adaptaron al pueblo. Sí. El pueblo ahora tenía que trabajar, tenía que luchar, tenía que conquistar la tierra, poseer la tierra que Dios les había dado, y estaban cómodos. Entonces también ellos se adaptaron a lo que el pueblo quiere escuchar. Se llama status quo, al status quo. A ver, ¿qué es lo que el pueblo quiere? Eso es lo que hacía Saúl, que le costó el reinado a Saúl. Totalmente. Le costó el reinado. Porque le echó la culpa al pueblo. Y a su descendencia. Sí. Por más que el apóstol Pablo diga, yo soy descendiente de Saúl, que lo dice en el Nuevo Testamento, yo soy descendiente de Saúl, como algo importante, sí que lo era, pero la verdad que a Saúl le costó el reinado, el que era adaptarse a lo que el pueblo quería. Darle al pueblo lo que el pueblo quería. Entonces, es muy importante esta lección en relación a nuestro liderazgo dentro de la iglesia de Dios. Es muy importante las lecciones que podemos aprender. Tremenda, las enseñanzas son muchas y muy importantes. En lugar de decirle a la gente, amigos, ahora tenemos que cumplir nuestra misión de tomar la tierra que Dios nos ha dado, Dios está con nosotros, no hay nada que temer, no, es Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere ayudar, quédate tranquilo ahí donde estás, quédate ahí tranquilito, no hay problema, quédate ahí. Todo va a estar bien. Quédate en el desierto que Dios está con vos y todo lo demás, porque es lo que la gente quiere escuchar. Pero nadie se enrola en un ejército para estar durmiendo abajo de un árbol cómodamente. Todo el que se enrola en un ejército es para pelear la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Y acá les tocaba eso. Y ese es el mensaje que los líderes tenían que dar al pueblo, como lo dieron Caleb, que después se le dio la tierra de Hebrón, y Josué, que fue quien introdujo al pueblo a la tierra prometida. Esos eran los mensajes que había que dar. El de Caleb y el de Moisés. Los devoraremos, los comeremos, los pisotearemos, los conquistaremos. Vamos para adelante porque Dios está con nosotros. Los otros no, los otros estaban cómodos y conformaron al pueblo para que el pueblo también estuviera cómodo. Vamos al versículo 8. Bien, el versículo 8 dice de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, y vemos que en el versículo 16 dice, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué o Yehoshua. El nombre Oseas significa
salvación. Y Yehoshua significa Yahweh salva, Dios salva o Dios salvará. Yehoshua es un tipo de Jesús. Josué, ¿no? Nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, Reina Valera, como Josué. Y este Josué fue un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque introdujo a Israel en la tierra prometida después de conquistarla. Josué fue el salvador del pueblo de Dios, de los poderes de Canaán. ¿Y qué hizo Jesús, Yahshua, con nosotros? Yahshua es el salvador de su pueblo de los poderes de Satanás. Algo también que suma, algo que nos llama la atención es que Josué era de la tribu de Efraín. Es lo que después iba a ser llamada, después de Salomón, iba a ser llamada la casa de Israel o reino del norte. Y Caleb, que es el otro espía que dio un informe favorable, era de la tribu de Judá. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo: fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Efraín, de la casa de Israel. Entonces, claramente vemos que Josué es tipo de Jesucristo, quien nos trae de regreso a su congregación para que entremos juntamente con la casa de Judá a poseer la tierra prometida. ¿En qué momento? En el milenio o en el reinado milenial de Jesucristo. Por eso decimos que todo este libro de Números es también, ¿no?, un claro ejemplo de nuestro peregrinar por el desierto para llegar ¿a qué momento? Al milenio, al reinado milenial de Jesucristo. Y Moisés le mandó a que no solamente miren la gente que habitaba esa tierra, sino que miren la tierra específicamente, porque Dios le había hecho una promesa con relación a la tierra. Sí. En relación a la tierra. Es muy importante porque Moisés le dijo: esforzaos. Esforzaos quiere decir no vengan cómodos, esfuércense por traer un informe que sirva, claro, para traer palabra que sirva. Esfuércense. No es cuestión de predicar cualquier cosa, no es cuestión de enseñar cualquier cosa, lo más livianito posible. No. Esfuércense, traigan palabra que les sirva al pueblo, palabra que sirva para animar al pueblo y para sacar el mejor provecho de la situación, para sacar lo mejor. Después del versículo 21 al 25 nos habla de que atravesaron toda la tierra, sí, desde el sur hasta el norte. Sí. Ascendieron y llegaron hasta Hebrón. Y Hebrón es un lugar muy importante para el pueblo de Israel, porque allí estaban enterrados. ¿Estaban sepultados quiénes? Abraham, Sara, Qué bueno. Raquel. Raquel no. Lea. Lea. Raquel no, es cierto, Raquel está camino a Belén. Ajá, muy bien. Okay. Entonces, ¿pero qué encontraron ahí? El lugar que Abraham había comprado con dinero y con escritura pública traslativa de dominio. Había comprado legalmente, pero se encontraron ahí con los gigantes, con los nefilim. Se encontraron con los hijos de Anak. Muy interesante, muy interesante. El lugar objetivo estaba ocupado por gigantes. Ese es el informe. Nuestro lugar, el que compró nuestro padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, ese lugar que no solamente fue dado por Dios a Abraham, sino que Abraham lo volvió a comprar, porque le había dado Dios ese lugar, pero Abraham lo volvió a comprar, ahora está habitado por gigantes. ¿Qué vamos a hacer con ese lugar doblemente nuestro? ¿Qué vamos a hacer con la tierra que Dios nos dio en posesión? Ahora está habitado por nefilim, por gigantes. Pero Dios le hizo una demostración. Les dijo: ahí agarren un racimo de uva. Y agarraron un racimo de uva y lo tuvieron que cargar en un palo, llevado por 2 personas, de lo pesado, de lo gigante que era el racimo de uva. Entonces, acá está la bendición, pero acá están los gigantes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a asustar?
¿Vas a volver hacia atrás? ¿Vas a volver a Egipto? ¿O vas a seguir hacia la tierra prometida? Porque ahí están los gigantes. Esa es tu tierra. La tierra prometida es tu tierra, pero no sin lucha, no sin pelea, no sin sacrificio, no sin avanzar. Están los gigantes ahí. ¿Qué vas a hacer? Es muy importante esto porque después vemos en la historia que Caleb, con más de 80 años de edad, cuando era viejo, Josué le dijo, ahora entramos, listo, ya está. Caleb dice, pero yo quiero mi tierra. Quiero mi tierra, porque yo soy de los que no tuve miedo a los gigantes. Entonces Josué le dice, andá y conquistala. Andá y conquistá ahí Hebrón, a donde están los gigantes. Andá a ver si sos tan valiente, ya siendo viejito, andá a conquistar la tierra de los gigantes. Y fue y la conquistó. Y fue y la conquistó. Y no hubo edad que lo pudiera detener. Y no hubo gigante que lo pudiera detener. Su fe en la promesa de Dios lo hizo seguir adelante y conquistar el monte de Hebrón, la tierra de Hebrón, porque Dios se lo había prometido y él tuvo fe y creyó en la palabra de Dios. Muchas veces tenemos miedo y no creemos en la palabra de Dios. Pero hoy yo los invito a ustedes, crean en la palabra de Dios. No importa los gigantes que tengas mañana que enfrentar, pasado que enfrentar. Vamos a la tierra prometida. Y Dios ha prometido que llegaremos a la tierra prometida y ha dicho, el que venciere heredará todas las cosas. Libro de Apocalipsis, capítulo 21. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios te lo ha prometido. No hay gigante, no hay nefilim que te pueda impedir, que le puede impedir a Dios el cumplimiento de su santa palabra. Entonces, ¿cuál fue el informe de los espías? Bien. Malo, obviamente. Los espías regresaron después de andar 40 días por la tierra. Obviamente ellos debieron traer el reporte a Moisés, sin embargo le traen el reporte delante de todo el pueblo, ellos lo dan a viva voz, y los espías describieron lo que habían visto y desanimaron al pueblo para disuadirlos de entrar en la tierra prometida. No fue este mensaje esperanzador del cual estaba hablando Horacio, todo lo contrario. Obviamente el resultado fue lamento, fue dolor, un clamor contra Dios y contra Moisés. Ellos dijeron que independientemente de cuán abundantemente fuera la tierra y bendecida era esta tierra, la tierra se encontraba fuera de su alcance. ¿Por qué? Porque los habitantes eran demasiado fuertes, las ciudades eran imposibles de conquistar, ¿no? El resultado, entonces, dijimos, fue que recomendaron a la nación que no se atrevieran a intentar invadir Canaán. En el informe que dieron, no pudieron negar que la tierra era fructífera, porque dijimos que los frutos que trajeron era muestra ocular de la abundancia y de la prosperidad de la tierra, pero sin embargo ellos luego se contradicen porque dicen, es tierra que se traga a sus moradores, como diciendo, o que la tierra no los iba a poder mantener, no les iba a poder suministrar el sustento, o tal vez porque había alguna pestilencia que hacía que murieran masivamente y fueran justamente enterrados en ese tiempo, ¿no? Parece que en el momento que ellos cruzaban la tierra hubo algo así como una... Ya Dios había empezado a obrar. Claro, Dios estaba obrando aún en eso. Es una tierra que se traga a sus moradores, dicen. Sí. Es una tierra que se traga a sus moradores. Lo dijeron como... Sí. Lo positivo de Dios lo transformaron en negativo cuando se lo predicaron al pueblo. Exacto. Se traga a sus moradores, con toda seguridad, según muchos estudiosos, había una peste, había una pandemia, algo que estaba haciendo que se mueran los habitantes de la tierra y que estaban siendo enterrados. Y dicen, no, la tierra se traga a sus moradores. Y Dios ya había empezado a obrar para que ellos poseyeran la tierra, como con los carros del faraón. Cantamos, echó a la mar los carros del faraón. Jinete y caballo echó a la mar. ¿Qué hicieron los esclavos judíos para que los carros del faraón fueran echados a la mar? Nada. Y ya estaba todo preparado para que nada tuvieran que hacer. No, inclusive el hecho de que estuvieran tan ocupados con esta situación de los entierros permitió que ellos cruzaran la tierra, como dijimos, de sur a norte sin ningún tipo de problema. O sea, como que la gente
que habitaba, muchos se habían muerto, entonces muchos los estaban llorando o enterrando, y eso les dio a ellos vía libre para poder recorrer la tierra. 40 días haciendo turismo. 40 días, 40 días. 40 días haciendo turismo por la tierra, pero ¿saben qué? Ellos cambiaron la interpretación de lo que vieron. Eso se llama, permitime que te agregue, y me sirve muchísimo para preparar otro estudio, distorsiones cognitivas en psicología. Cuando vemos lo que queremos ver, cuando no vemos las cosas objetivamente o basándonos en la fe, sino que vemos lo que queremos ver. Nuestras distorsiones mentales hacen que veamos cosas que no son, o que no podamos valorar, como en este caso, algo bueno lo tornamos en algo malo. Y peor todavía, además de esta distorsión en la interpretación de lo que vieron, miran a dónde llegó la distorsión de la interpretación, que ellos se pusieron a opinar de lo que los otros pensaban de ellos. Sí. Dice, y fuimos ante sus ojos, fuimos como langostas, tan chiquito como langosta, y así fuimos ante sus ojos. ¿Qué sabes? ¿Cómo sabían ellos qué pensaban los otros de ellos? Si lo que habíamos visto antes era que las naciones les temían. ¿Cómo sabes que eran como langostas en los ojos de ellos? Distorsionado, todo. Cuando Josué entró en Jericó, Rahab le dijo, estábamos todos muertos de miedo de ustedes. Y estos espías dijeron, no, éramos como langostas, así pensaban ellos. ¿Cómo sabes lo que pensaban los otros? Esta distorsión, como dice Ada, esta distorsión cognitiva. Distorsionaron todo, distorsionaron lo que Dios les estaba dando como bendición, lo transformaron en maldición. Siempre estamos con que Dios transforma la maldición en bendición. ¿Saben lo que hicieron estos 10 príncipes? Transformaron la bendición en maldición. No caigamos en ese error de transformar la bendición de Dios en maldición. Que tus luchas, que Dios las da para hacer probar tu fe, que es mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero es probado por fuego, que tu lucha sea hallada en alabanza, gloria y honra para Dios cuando sea manifestado Jesucristo. Que tu lucha no se convierta por una distorsión cognitiva en una maldición. No convierta las bendiciones de Dios en maldiciones, porque Dios hace lo contrario. Toda maldición del enemigo, Dios la transforma en bendición. Todo lo que tienes por delante, toda tu lucha, toda tu conquista, todo lo que viene mañana, todo es parte de la bendición de Dios para tu vida, y si la ves con la emuná, con la fe que Dios ha puesto en tu corazón, no hay lucha que no puedas vencer, porque Dios ha entregado la victoria en tus manos. Vamos al capítulo 14. Entonces. Bien, el capítulo 1 al 4 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Qué daño que había causado estos tipos, ¿no? Estos 10 espías, estos 10 turistas que anduvieron paseando 40 días por allá por Canaán, por la tierra prometida. Realmente estos 10 espías ejecutaron su plan negativo a la perfección. Toda la congregación gritó, lloró, dio voces. ¿Saben qué es lo que significa eso? Que le dieron más crédito a los espías que a Dios. Porque mi pastor me dijo, no, pero la Biblia dice esto. No, pero mi pastor me dijo, mi líder me dijo. Le dieron más crédito al hombre, a los informes de los hombres, a las palabras de los hombres, que a la palabra de Dios. Y todo el pueblo se convenció de que el avance hacia la tierra prometida estaba destinado al fracaso. No solamente se quejaron contra Moisés y contra Aarón, sino que se quejaron contra Dios.
y querían que volver a la esclavitud, volver a Egipto, volver al mundo. ¿Cuántos se van de las iglesias y vuelven al mundo? Por los engaños de los líderes. Cuán ingratos, cuán insensatos somos, cuando después de tantos beneficios y tan maravillosas promesas de Dios, al menor asomo de adversidad, algo que no salió bien, y escuchamos tantas veces, no, pastor, yo no tengo ningún problema con usted es un excelente siervo de Dios, yo no tengo problema con usted, yo estoy enojado con Dios. ¿Cómo estás enojado con Dios? No, por eso no me congrego, por eso no voy más. No tengo problema con usted, tengo problema porque estoy enojado con Dios. Al menor asomo de adversidad, enseguida nos sentimos deprimidos y nos quejamos de la amorosa provisión de nuestro Padre. Ya desapareció todo lo anterior. Entonces, no solamente hicieron eso, sino blasfemaron contra Dios. Sí. Dudaron de su intención. Dice, Dios nos sacó al desierto para matarnos. Para matarnos. Hasta dudaron de Dios, eso es blasfemia. Entonces, no pudieron aplacar porque era tan grande el griterío, tan alto los lloros, las quejas. Me hace acordar a cuando Jesús estaba ahí ante Pilato y el pueblo gritaba, crucifícale, era tan grande el griterío. ¿Y cómo tan rápidamente no se contagia lo malo? No se contagia, sí se contagia. Claro, se contagia, o sea, se contagiaron, basta que 1, 2, 3 empiecen a murmurar, a quejarse, y la queja entonces es como que cada vez se acrecenta más, ¿no? Se contagia, se masifica. Se masifica. Se masifica la queja, ¿no? Entonces, ante tanto griterío, tanto lío, Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra. Tremendo. Rostro a tierra frente al pueblo. Tremenda la actitud, ¿no? De Moisés. De humillación, de humildad. Humillate. Porque ellos entendían la gravedad de lo que estaba diciendo el pueblo. Ajá, y eso es muchas veces lo que nos pasa en la iglesia. Arrojan de sí los favores, las misericordias recibidas de Dios, y por más que les supliquemos, como hizo Moisés y Aarón, no se postraron ante Dios, se postraron ante el pueblo. En una súplica, una actitud de súplica. Y muchas veces, por más que supliquemos postrados delante de la congregación, implorándoles que desistan de sus intenciones de retornar a Egipto, algunas veces no lo logramos. No lo logramos. La gente retorna al mundo. Entonces, Moisés y Josué y Caleb, los espías que dieron los informes positivos, rasgaron sus vestimentas. A ver si podían estremecer al pueblo para que reconociera su error. Hicieron una señal de luto, rasgaron sus vestidos. Y el 7 y el 8, déjame que los lea, porque dice que Josué y Caleb hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Yahweh. Es interesante eso, ¿no? Sí, porque vemos que Josué y Caleb todo el tiempo mantuvieron fe, emuná en Dios. Y esa es la razón porque de toda esa generación, ellos dos fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto al cabo de 38 años que faltaba para cumplir los 40 años en el desierto. Es decir, por cada día que estuvieron recorriendo la tierra prometida, por cada día Dios les agregó un año de deambular por el desierto. Básicamente, ¿por qué? Porque hablaron mal de Dios y hablaron mal de la tierra, de esa tierra que Dios les habría prometido para que entraran en su reposo. Qué bueno, qué bueno. Y fíjate que Dios también, ¿qué hace, no? Entonces Dios, escucha a Moisés interceder, pero ¿qué dice? ¿Qué les dijo Dios al pueblo? En la puerta del tabernáculo, eso está en el versículo 11 y 12. En la puerta del tabernáculo Dios le mostró
la gran maldad del pecado del pueblo. Y Dios preguntó, ¿hasta cuándo no me creerán? Si carecían de fe en Dios, a pesar de todos los milagros que Él había obrado por ellos, todos los que fuimos mencionando en este casi 2 años de estar en el desierto, entonces si ellos seguían sin creer, si seguían siendo incrédulos, si seguían siendo ingratos, por lo tanto ellos no podían ser su nación y ni siquiera merecían sobrevivir. Dios cumpliría su promesa dada a los patriarcas. ¿Y qué le dice a Moisés? Voy a hacer a partir de vos una gran nación, que sería más grande aún que la nación de Israel. Tanto serían más grandes espiritualmente como físicamente, en número. Si Dios había decretado que debían entrar a la tierra, el pueblo debía haber creído a su promesa, aceptar su mandato y dejarle a Dios el resto. Moisés suplica. Exactamente. Suplica, del versículo 13 al 19 suplica. La intercesión que hace Moisés a favor del pueblo. Y es muy interesante porque vemos ahí la actitud del líder, ¿no? Del líder que se pone a favor del pueblo, del líder intercesor. Una gran característica de Moisés siempre fue esa, la de interceder. Pero acá es muy interesante porque Moisés le ruega a Dios que no traiga sobre ellos la ruina que merecen. Es decir, Moisés no les dice, no tienen la culpa. No, Moisés reconoce la culpabilidad y la gravedad. La verdad es que lo que más le preocupa a Moisés es defender el honor de Dios, es defender el nombre de Dios, porque le dice, si vos los extinguís, ¿qué van a decir las otras naciones? Van a decir que vos no tuviste fuerza, que vos no pudiste, que vos no lo lograste. Entonces, siempre Moisés, cada vez que intercede a favor del pueblo, lo hace por el pueblo y lo hace para defender el honor y la integridad, el buen nombre y honor de Dios. Qué bueno. Dios estaba mirándolo a Moisés, ¿no? Mirándolo a Moisés y Moisés rogando por un pueblo que lo quiso matar tantas veces. Sí. Que lo quería apedrear. Moisés le recuerda a Dios las palabras de Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la Biblia, que estudiemos la Biblia, porque debemos orar conforme a su voluntad. Sí. Si oramos conforme a su voluntad, dice la Biblia, Dios nos oye. Él nos oye. Eso está escrito ahí. Si oramos conforme a su voluntad, Dios nos oye. ¿Por qué Dios oyó a Moisés? Porque Moisés oró usando palabras de Dios, palabras que Dios mismo había dicho, que había pronunciado. Sí. Por ejemplo, Yahweh, tardo para la ira y grande en misericordia. Era palabra de Dios. No pide que se los corrija, sino que no los desherede. Claro. Apela a las experiencias pasadas. Por ejemplo, le dice, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Perdona como has perdonado, el versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y realmente, cada vez que tengamos un problema y le fallemos a Dios, hagamos teshuvá, retornemos a casa. No hagamos como Adán y Eva, que se escondieron entre las hierbas, entre las plantas, se escondieron de Dios. Demos la cara delante de Dios, retornemos a casa como el hijo pródigo y pidamos perdón, porque Dios nos sigue perdonando durante todo el camino, durante todo este camino que vamos a la tierra prometida. Dios nos sigue perdonando hasta que lleguemos a la tierra prometida. Nos sigue perdonando si tenemos la actitud correcta al hacer una verdadera teshuvá, o un verdadero arrepentimiento bíblico con todos sus pasos. Pero Dios nos sigue perdonando porque Él así lo ha prometido. Entonces Dios les retira la sentencia. Claro. No los va a matar, no los va a liquidar, no los va a exterminar, pero les da como pena un año de desierto, un año de dar vuelta en el desierto, de un año por cada día que los espías estuvieron
paseando por Canaán. 40 años en total, ya había casi 2 computados, faltaban poco más de 38. Y les dice que toda esa generación no iban a entrar. Excepto Josué y Caleb. el versículo 22. En el versículo 22 Dios dice, en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cuáles son esas 10 veces? Las 10 veces, vamos a repasar, porque acá Dios dice, hasta este momento, en estos casi 2 años, 10 veces me tentaron. Vamos a brevemente mencionar cuáles fueron esas tentaciones que hizo el pueblo con Dios. La primera es cuando los egipcios los persiguieron hasta el mar. La segunda, cuando no tenían agua para beber, sino las aguas amargas de Mara. Ahí también el pueblo se quejó. Tercero, cuando se les acabó el alimento. Cuarto, cuando quisieron almacenar el maná, a pesar que Dios les dijo no lo guarden de un día para el otro. Quinto, cuando dejaron el campamento para recolectar maná en Shabbat. Dios les había dicho, no junten en Shabbat, algunos habían salido. El sexto momento fue cuando se les acabó el agua en Refidim. El séptimo, cuando adoraron al becerro de oro. Octavo, cuando se rebelaron contra los mandamientos de Dios. Y noveno, cuando se quejaron de que el maná no era bueno. ¿Se acuerdan? Se habían cansado del maná, lo vimos hace unas semanas, y pidieron carne, pidieron codornices. Dios le envió codornices. Y el 10º momento que se quejaron fue cuando creyeron el informe de los espías sobre la tierra de Israel. Entonces, la tendencia, como dijimos, fue no va a haber la tierra prometida, no van a entrar a ella esta generación. De todos los que habían sido contados de 20 años para arriba, ellos iban a morir en el desierto, poco a poco. Ellos, ¿se acuerdan? Habíamos leído al principio del capítulo 3, ellos habían deseado morir en el desierto. En el versículo en el capítulo 14, ellos habían deseado, dijeron, ojalá muriéramos en el desierto. Entonces, ellos desearon morir en el desierto, Dios les concedió ese deseo. Iban a estar vagando por el desierto durante 40 años. Ojalá muramos en este desierto. Ojalá muramos. Esa es tu oración. Bueno, vas a morir en el desierto. Tremendo. No hay queja posible. No hay queja y posible. el poder, ¿no?, que tiene las cosas que confesamos. Cuánto cuidado tenemos que tener con eso. Y me encanta compartirles Salmo 106, del 23 al 27, que dice, trató de destruirlos, ¿no? Dios trató de destruir al pueblo, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Yahweh. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Qué bueno, qué bueno. Miren, con relación al versículo 24, Tremendo. les mencionamos la palabra de Jesús en Mateo 25-23. Jesús dijo, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué tiene que ver ese versículo con el versículo 24 que estamos estudiando? En el versículo 24 Dios dice, pero a mi siervo Caleb, ven, buen siervo y fiel, mi siervo, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y Caleb fue uno de los 2 de toda esa generación que no murió en el desierto, que entró en la tierra prometida y tuvo posesión de la tierra de Hebrón, de la tierra de Hebrón, que fue hasta donde había llegado, la tierra de mayor honor, porque allí estaban enterrados los patriarcas. Entonces, después de los versículos 26 al 28, Dios explica
la razón por la cual, o sea, por qué el pecado de los espías era considerado tan grave, para que no le quede ninguna duda a nadie. Dios detalladamente del 26 al 38 del capítulo 14, versículo 26 al 38, vuelve a explicar claramente cada una de las partes de este decreto, ¿no? De este decreto que él había firmado, por decir así. ¿Y cómo es el asunto este? Y Dios explicó por qué el pecado de los espías era tan grave, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solamente no les bastó con no tener fe ellos mismos, sino que provocaron que otras personas perdieran la fe y pecaran. Entonces no solamente era grave porque ellos no habían creído, porque los espías no habían creído, estos 10 no habían creído, se habían querido acomodar, habían visto lo que quisieron ver, buscaron buscar su conveniencia. Lo grave, o lo más grave, era que ellos hicieran que otras personas pecaran, que otras personas perdieran la fe. Por eso dice que estos príncipes espías murieron en el acto. Esto nos demuestra que los líderes de la iglesia tienen gran responsabilidad y deben tener sumo cuidado en llegar a hacer pecar a los miembros de la congregación con sus enseñanzas, con sus actitudes o con su ejemplo. Y Jesús mismo habló de esto en Marcos 9:42 cuando dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Qué palabras de Jesús, ¿no? Tremendo. A eso le pasó a los 10 espías. Murieron los 10 espías. Murieron. Automáticamente murieron los 10 espías. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Otra de las cosas que hace Jesús, Yahshua hace otra cosa importante. Jesucristo redime este pecado también. Así como vimos la redención de Jesucristo de la mujer infiel, con las aguas amargas que tomó Jesús en la cruz del Calvario, sí, donde Él asume un pecado que no cometió, también Jesús, o Jesucristo, o Yahshua, redimió el pecado que cometió la congregación en el desierto. Redimió este pecado. Importantísimo. Redimió este pecado mediante ser llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por Satanás. Si estudiamos debidamente las tentaciones del diablo allí en el desierto, vamos a ver que todas ellas consistían en acortar el camino y ahorrarse esfuerzos y ahorrarse sacrificios. Eso es lo que el pueblo de Israel había querido hacer en el desierto, al querer regresar a Egipto. Se quería ahorrar esfuerzos, sacrificios, acortar el camino. Estudie las 3 tentaciones de Satanás en el desierto a Yahshua. Cada vez Jesús le dijo: escrito está, escrito está. Esta es la palabra de Dios, porque es necesario volver y creer en la palabra escrita de Dios. El pueblo de Israel olvidó la palabra de Dios, olvidó las promesas de Dios, olvidó el mandamiento de Dios. Y Jesús reivindicó ese olvido tomando en sí mismo la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Escrito está. Vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es nuestro soporte, nuestro sostén, nuestro auxilio, nuestro camino, marca nuestro camino hacia la tierra prometida. Lámpara es a tus pies su palabra, es a mis pies su palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios marca nuestro camino hacia la tierra prometida. En Apocalipsis 12:17 leemos: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No podemos separar las dos cosas.
recibir a Cristo en el corazón para retornar a los mandamientos del Padre. Recibir a Jesucristo en el corazón para la redención, para la reconciliación, para poder retornar a la casa del Padre, donde se obedecen sus mandamientos, donde se vive conforme a sus instrucciones. Algo muy también llama la atención para terminar este capítulo 14, del versículo 40 al 45, vemos que la nación comprende demasiado tarde. ¿Por qué? Porque esas palabras que Moisés les dio, ¿no? Todo lo que explicó y cuando habló de las consecuencias, caló muy hondo en el pueblo y el pueblo de alguna manera recapacitó. Pero Dios ya no deseaba darle el reposo en la tierra prometida a esa generación, pues se había sublevado varias veces. Cuando se dieron cuenta de la oportunidad que habían desperdiciado, incapaces de soportar la desilusión y el fracaso, entonces, ¿qué dijeron? Ahora entraremos en la tierra. Eso está en Números, versículo 40, 14:40, dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Yahweh, porque hemos pecado. Ellos quisieron recuperar la oportunidad perdida, pero Moisés les dijo, ya es demasiado tarde, la oportunidad ya se fue. Cualquier intento que ustedes hagan ahora de entrar en contra del decreto de Dios va a terminar en tragedia. Pero a pesar de ellos insistieron en avanzar a la tierra de Canaán, aunque Moisés les dijo que no lo hicieran. Los israelitas trataron de eludir a los cananeos y a los amalecitas, yendo a la cima de la montaña, pero ellos les tendieron una emboscada y repelieron su ataque. Los derrotaron. Los derrotaron, o sea, avanzaron sin la orden de Dios y obviamente fueron derrotados porque otra vez desobedecieron. Caminaron, obraron fuera de la protección de Dios. Esto es un pueblo perverso y decidido a hacer todo lo contrario a lo que Dios quería. La expedición salió mal, como era de suponer, muchos israelitas murieron como consecuencia. Y la verdad es que muchas veces oramos a Dios para que Dios bendiga nuestros propios planes, nuestros propios proyectos y nuestras propias estrategias. En lugar de orar de la manera correcta, en lugar de orar para que nosotros aprendamos a obedecer las palabras de Dios y hacer su voluntad. O sea que los israelitas quisieron subir por su propia cuenta. Exacto. Seguían confiando en su propia voluntad. Querían arrastrar a Dios detrás de ellos. Claro, ¿Cuántas veces hacemos, no? Eso. Hacemos Señor, bendice nuestros proyectos. Oh, sí, ahora vamos a hacer tal cosa. Ahora vamos a cambiar tal otra cosa. Ahora vamos a... Señor, bendice mi proyecto. Ahora sí que me voy a ajustar. Ahora sí vamos a hacer la cosa bien. Ahora cambiamos los planes de la iglesia. Ahora vamos a multiplicar de tal manera. Ahora vamos a hacer tal cosa, otra cosa. Señor, bendice mis proyectos. Y la verdad que orar para que Dios bendiga mis proyectos y mis planes, mis estrategias, es el peor error que cometieron los israelitas. Los israelitas no se alinearon con el proyecto de Dios, con la estrategia de Dios, con la instrucción de Dios. Y después quisieron que Dios bendiga sus propios proyectos en el tiempo que ellos querían, de la forma que ellos querían. Y fueron muertos muchos de ellos. Con esto terminamos el capítulo 14 y vamos a brevemente ir al capítulo 15 con los minutos que nos quedan, donde se establecen en el capítulo 15 las ofrendas farináceas, las libaciones. Sí, llama la atención, uno viene estudiando toda esta situación y de repente aparece este capítulo 15, ¿no? Donde vemos una señal de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que se establecen sacrificios, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo es posible, ¿no? que Dios hable de ofrecer sacrificios en este momento? Y la verdad es que es una muestra más de la misericordia de Dios, una muestra más de que Dios siempre está dispuesto a reconciliarse con su pueblo.
porque a pesar del retroceso, del pecado que el pueblo había cometido, no todo estaba perdido. Dios sigue adelante y habla del día en que va a terminar ese castigo. A pesar de ese pecado, de la participación del pueblo en el pecado de los espías, ellos no perdieron la patria. Incluso, aún a pesar de la falta de fe, a pesar de tener que deambular por el desierto, la tierra que Dios le había prometido a Israel continuaba siendo patrimonio de su pueblo. A pesar de lo terrible de la situación que acababan de vivir, Dios les asegura que un día ellos iban a tener un templo en Israel en el que se celebrarán las fiestas, en donde se llevarán ofrenda y se van a comportar de una forma que va a ser agradable a Dios. Esta lección que Dios enseña con estas leyes es profunda. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra que el futuro que tenemos por delante no se parece en absoluto a la realidad del presente. Es un futuro impregnado de santidad y de espiritualidad, sin las fronteras de las estructuras físicas y mundanas que limitan nuestra realidad presente. Es como que Dios les está diciendo, miren hacia el futuro y miren una existencia de santidad. Si ellos hubieran conservado la fe, hubieran mantenido la capacidad de Dios para crear una nueva realidad, diferente a todo lo que habían vivido en el pasado, y se hubieran embarcado en el breve camino para concretar esa nueva realidad, esa realidad de la tierra prometida. En cambio, tuvieron que embarcarse en un largo y difícil proceso de maduración a través de deambular por el desierto. Miren lo que dice el versículo 30, ¿no? El versículo 30 dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, habla de la soberbia, tema importante, así el natural como el extranjero, subraye extranjero, ultraja a Yahweh. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Y subraye la palabra cortada del medio de su pueblo, las palabras. Entonces, subrayamos soberbia, subrayamos extranjero y subrayamos cortada del medio de su pueblo. ¿Cómo está diciendo cortada del medio de su pueblo si está hablando de extranjeros? Es interesante, ¿no? Entonces, este texto constituye una evidencia irrefutable de que los extranjeros estaban incluidos en el pueblo de Dios. Porque ¿cómo puede ser cortado alguien que no está incluido? Los extranjeros son puestos al mismo nivel que los nativos. Dios aceptaba y reconocía como suyo propio al extranjero. Entonces la Torá ya había derribado la pared intermedia de separación y los gentiles ya habían sido reconciliados con Dios, y esto es ratificado por el Evangelio de nuestro Redentor Jesucristo. Porque esto ha sido establecido por Yahweh Dios como estatuto perpetuo, no tiene fin. Es decir, no hay una nueva ley llamada la ley de la gracia, porque la gracia de Dios hacia los gentiles ya estaba presente en el pacto de Dios del monte Sinaí. Entonces, qué interesante que es esto, entenderlo. Ahí habla de una expiación, de los distintos tipos de ofrendas, ¿no?, que iban a presentar. Pero por ahí yo cerraría con los versículos 30 y 31. 30 y 31 dice más, la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, lo que leímos recién, ultraja a Yahweh, esa persona será cortada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco, ¿qué cosa? La palabra. La Torah. Por cuanto tuvo en poco la Torah. O sea que dice, no, pero yo soy extranjero y soy salvo por Jesucristo.
y salvo siempre salvo, la salvación no se pierde. No necesito guardar Torah. Acá dice, mira hermano, sea quien sea, si creas que salvo siempre salvo, todas las teologías como es griegas, la verdad vas a ser cortada de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Qué interesante eso, ¿no? Sí, porque la sentencia acá claramente es pronunciado contra los que pecan con todo conocimiento y malicia. Como dice la Biblia, los que pecan con mano levantada, es decir, con soberbia. Por eso vos hablabas de subrayar el tema de la soberbia. Porque desafiar, la soberbia es desafiar a Dios y a su Torá. La sentencia contra este pecado es terrible y no queda ya sacrificio para él. Como dice Hebreos 10:26. Quien adora ídolos intencionalmente no puede expiar su pecado mediante una ofrenda. Ya no hay ofrenda, ¿no? Cuando es que se peca deliberadamente, cuando se peca abiertamente, desafiando a Dios y su palabra, ya no hay ninguna ofrenda que se pueda presentar. Por lo tanto, esto trae como consecuencia lo que llamamos separación espiritual o caret, ¿no? Se es excluido del pueblo. Actuar con soberbia es pretender tener más razón que Dios. Es leer su palabra e interpretarla como a nosotros nos parece. Esto es pecado de idolatría, o en realidad es pecado de egolatría. Le doy más importancia a lo que yo pienso, a lo que yo opino, a lo que a mí me parece, que a lo que dice Dios. Y eso mismo le pasó a Adán y Eva. ¿Qué dijo la serpiente? Seréis como dioses. Entonces es menospreciar, es tener en poco la palabra de Yahweh y menospreciar su mandamiento. Es un desafío frontal a Dios. Y por eso, a continuación, del versículo 32 al 36, se habla de la profanación del Shabbat. Porque es el mismo pecado. Es el pecado de idolatría. Es menospreciar los mandamientos de Dios. Es pecado de idolatría, ¿no? Egolatría. Yo hago lo que quiero, ¿no? Porque ahora sí, ahora la ley está abolida. Y yo. Cuando dijiste 3 veces yo, ya sos un ególatra. Es el mismo pecado de idolatría, por eso está pegadito, ¿ven? 31 al 32, 32 al 36. La Torá menciona los pecados de idolatría y profanación del Shabbat porque representan el mismo concepto. De un hombre que salió a recoger leña el día de reposo. Y eso, la verdad, no fue un pecado involuntario. No. Porque está hablando anteriormente de los pecados involuntarios. Pero esto no fue involuntario. Esto fue hecho voluntariamente. Y al ser hecho voluntariamente, quebrantaba la ley de Dios. Desafió a Dios. Es un hombre que levantó su mano contra Dios. Exacto. Lo que es traducido como soberbia. Procedió con soberbia, que conociendo el mandamiento, lo desobedeció, no guardando el día de reposo. Es muy fuerte esta parashá y esta parte de la parashá, porque el individuo fue juzgado como quebrantador del Shabbat. Así fue juzgado, quebrantador del Shabbat. Y había de morir para mostrar que el pecado ese era muy grave, por eso debía morir, porque el pecado era muy grave. Debía demostrarse con la sentencia cuánto desagradaba a Dios ese pecado, para que otros viesen la sentencia o el cumplimiento de la sentencia y no se atreviesen a pecar de manera tan presuntuosa, tan soberbia. Fue sentenciado a morir por apedreamiento. Dios quería que el castigo ejemplar de este hombre fuese una constante amonestación para concientizarnos de la necesidad de santificar, es decir, apartar para Dios su día, porque Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es su día. Yo no voy a profanar su día.
Él es de Él, Él es Señor del día de reposo. Señor, quiero respetar lo que es tuyo. Es como que yo tengo algo y alguien viene y no lo respeta. Tengo mi casa y viene alguien y empieza a tirarme barro, huevos podridos a la pared. ¿Cómo que me está profanando mi casa? Yo soy el dueño de la casa. Bueno, Jesús es el dueño del día de reposo. No profanemos su día. De los versículos 37 al 41 está hablando de los sisiot, en plural los sisiot, en singular tzitzit, y los mandamientos. Porque estas tiras azules, estas franjas azules del borde del manto, tenían la finalidad de recordar los mandamientos de Dios. Estás vestido con los mandamientos, quiere decir. Ahora te pusiste ropa de mandamientos. Te pusiste ropa de lino fino, limpio, resplandeciente, que son las obediencias, las acciones justas. Acción justa quiere decir obediencia a la Torah. Eso quiere decir acción justa. Las acciones justas de los santos. Y vemos a la mujer del flujo de sangre, ahí en Mateo 9:20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero no tocó todo el manto, tocó el borde, tocó estas franjas azules que representaban los mandamientos de Dios, que representaban la Torá de Dios. Presta atención a esto. La mujer tocó lo que en el manto de Jesús representaba la Torá de Dios. Son los mandamientos que Jesús enseñaba. Él era la Torá de Dios hecha carne. Y los enseñaba para redimirnos de nuestra separación de Dios. Y nuestra separación de Dios fue por desobedecer los mandamientos. Porque dice Juan, en una de sus epístolas, que pecado es desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, el hecho de esta mujer, después de 12 años, hay una representatividad en la palabra 12, ¿no? 12 años. Pero ella vino y tocó los mandamientos. Tocó lo que del manto de Jesús representaba los mandamientos del Padre y fue sana de su lepra. ¿Saben qué? La palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios te sana. Te sana de toda mancha, de todo pecado. Por eso en el tabernáculo, el segundo mobiliario que había era el lavacro, que representaba el lavado en la palabra de Dios, mirándonos con la cara descubierta en la palabra de Dios para ser transformados. Y ella le cesó ese flujo de sangre que le impedía acercarse al maestro, que le impedía acercarse al templo, porque estaba impura ceremonialmente. No se podía entrar en el templo. Exactamente. Ni al patio de las mujeres. Y el versículo 39 claramente dice para qué ellos debían usar estos tzitziot. Dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. No miréis en pos de vuestro corazón, habla corazón, subraye corazón, y de vuestros ojos, subraye ojos, y subraye os prostituyáis quiere decir una acción. Entonces corazón, ojos y acción. El corazón y los ojos son como los espías del cuerpo. Esos espías que nos inducen a pecar, los ojos y el corazón. El corazón desea, los ojos buscan y el cuerpo hace, transgrede. La Torá ordena que la persona no se dedique a explorar por la senda que le abren su corazón y sus ojos, para que no se acabe desviando de la fe en Dios. Entonces, ¿cómo empieza y termina esta porción, Ada? Es interesante porque esta porción que estudiamos hoy empieza y termina con el concepto de exploración y espionaje. Los espías que fueron a explorar la tierra de Israel buscaban peligros que justificaran sus propias ideas preconcebidas. Por eso la Torá nos advierte que no nos dejemos llevar por lo que atrae a nuestros corazones y a los ojos, sino que siempre debemos guiarnos por fe. Fe en Dios, fe en su Torá,
fe en su palabra. Bien, y yo termino con los versículos 40 y 41, así completamos la para allá. Dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Yahweh, vuestro Dios. 2 veces, ¿vieron? Recuerden y hagan. Recuerden y hagan. La Torá concluye esta para allá afirmando que no basta con recordar, no alcanza, no es suficiente con recordar, sino que se deben hacer todos los mandamientos y además no debemos elegir entre ellos a nuestro antojo, este sí, aquel no. Al hacer eso, al cumplir sus mandamientos, la persona se hace santa, porque se separa de los deseos y pasiones que tanto corrompen a las personas y las llevan a la ruina moral. ¿Quién los sacó a ustedes y a nosotros, a cada uno de nosotros de la tierra de Egipto? Cada día debemos recordar de dónde nos sacó Dios, para que las franjas azules nos recuerden los mandamientos, pero no alcanza con recordar. Los hagamos. Hay que hacerlos, hay que vivirlos, hay que vivir en santidad conforme a la bendita voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y es agradable y perfecta solamente para los que obedecen. Para los desobedientes es muy desagradable. Pero la voluntad de Dios se hace agradable y perfecta para aquellos que obedecen sus mandamientos. Dios los bendiga, Dios los guarde en este hermoso día de reposo. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.